cambios en el genoma celular, mutaciones, llevando a la célula a una proliferación exagerada, ya sea o a un cambio de función, y provocan así metaplasias, displasias o neoplasias. Bien, entonces son 4 los mecanismos por los que se puede producir el daño tisular. Robbins te presenta el ejemplo para este cuarto mecanismo usando al virus de Epstein-Barr, de cómo ya la puerta de entrada vía oral o vía aérea a veces, ya va y se introduce y se anida ahí en las amígdalas palatinas. Pero de ahí pasa luego a la circulación general y en el sistema linfático empieza a provocar una mutación en algunas células, algunos linfocitos, terminando en algunos pacientes desarrollando un linfoma. Bien, bueno, pero pasemos entonces ahora a otro de los aspectos. Todas las agentes infecciosos, hablando de bacterias, todas las bacterias son malas o todas son muy perversas o cambia su patogenicidad, su virulencia. Algunas tienen más capacidad de adherirse a las células anfitrionas, otras tienen mayor capacidad para liberar toxinas, otras tienen mucha posibilidad para invadir y extenderse por los tejidos. ¿De qué depende esta virulencia, esta perversidad que tienen? Pues mucho va a estar dictado por su propia condición particular genética, por su genoma. Ahí, mientras más patógenas sean las bacterias, tienen más genes especiales para poder desarrollar y dañar a los tejidos por diferentes mecanismos. Estos genes, hablando de la genética bacteriana, se agrupan en lo que se conoce como los islotes de patogenicidad. Cada bacteria va a tener también su propia característica de patogenicidad, de sus genes de patogenicidad. Y así hay familias de bacterias, para poner un ejemplo, estreptococos, que tienen diferentes virulencias, algunos más, algunos menos. No es lo mismo a lo mejor la virulencia de Streptococcus epidermidis que del Streptococcus pyogenes. Entonces, mucho va a estar dictado por su propia genética bacteriana. Y así entonces hablamos de bacterias que son más virulentas y que por lo tanto es que tienen mecanismos que favorecen un mayor crecimiento, una mayor proliferación o que tienen una mayor capacidad invasiva a los órganos o a los tejidos del huésped. También tenemos el grupo de bacterias que se llaman las oportunistas, las bacterias que no son de por sí patógenas, que son, pues no tienen tantas capacidades para invadir tejidos. Pero que si en condiciones especiales del huésped se pueden volver patógenas, a veces altamente patógenas, como si el paciente tiene inmunodeficiencia, si desarrolla diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, bacterias que normalmente no son patógenas se convierten en patógenas. Esas son las bacterias oportunistas. ¿Qué puede hacer que también algunas bacterias que pueden tener una baja virulencia se tornen más virulentas y entonces agredir más a los tejidos? Hay lo que se conoce como la transmisión horizontal de genes en la genética bacteriana, donde bacterias están en contacto con otro, se ponen en contacto con otro agente biológico que les transmite como otras características genéticas, que entonces les agrega ahora
los genes que le faltaban para ser más virulentas. Sí, Fernando, levantaste la mano. Sí, doctora, un ejemplo de ello podría ser lo de la hepatitis C, que es causada por la hepatitis B. Bueno, sí, ¿no? Pues sí, 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 exactamente. Ese es un ejemplo. Uno de los mecanismos más clásicos es el de los fagos, estos virus que contaminan a las bacterias y que les introducen parte de su genoma y ahora les pusieron un cambio genético que hacen que esas bacterias se vuelvan más virulentas. Esto es entonces la transmisión horizontal y puede entonces bacterias que no eran tan patógenas luego volverse más agresivas. Con esto nos damos cuenta que para que se produzcan enfermedades, diferentes enfermedades, mucho va a depender de estas características del agente infeccioso y que hay muchas variaciones antigénicas de capacidades de los agentes infecciosos para ser muy perversos o poco perversos, pero que no olvidemos que hay un equilibrio entre las características del agente biológico y las condiciones del huésped para que se pueda producir una enfermedad o para que la enfermedad sea más o menos grave. De manera general, los virus afectan o actúan en cuanto al mecanismo de llevar al daño de las células es diferente al de las bacterias. En el caso de los virus, por excelencia, lo que hacen es que se introducen a la célula y combinan su genoma con el genoma celular para que así tengan a la célula como su esclava, para que ésta produzca las sustancias que requiere el virus para su supervivencia y para su De hecho, multiplicación. sí iba a elegir En que cambio, las bacterias, su que mecanismo es otro, no tiene que ver con producir un cambio genético. Ya vimos que dependerá de muchas características, que tantos eh, eh, receptores tienen en su membrana para poderse adherir a las células o qué tantas toxinas pueden liberar. Hablando ya de muchas de ellas en cuanto a la resistencia que pueden tener, algunas de las bacterias así sean introducidas en los macrófagos, a veces no pueden ser eliminadas porque porque resisten a la acción de las enzimas de los fagolisosomas. Vamos a poner, por ejemplo, la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, esta enfermedad nos puede además explicar, puede ser como un modelo para explicar por qué unas enfermedades llega el agente infeccioso, empieza a atacar a los tejidos, pero pues le damos el antibiótico y lo matamos y se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia, ya son enfermedades, vamos a decirlas como transitorias. Pero hay otras enfermedades que pasan a la evolución de la cronicidad y son por meses, años que tenemos al bicho y no lo podemos eliminar, pese a que nuestro sistema inmune esté regularmente bien, o peor, si nuestro sistema inmune no está adecuado, seremos más susceptibles a generar esas infecciones crónicas. ¿Qué hace el micobacterium para que sea por excelencia una enfermedad, un bicho que resiste mucho en el cuerpo humano cuando ya se creó la enfermedad tuberculosa? Bueno, pues este bicho, su factor de virulencia es el lipoarabinomanano. Esta sustancia va a hacer que inhiba la producción, la célula, el macrófago, la producción de factor de necrosis tumoral y de interleucina 2. Y con esto
aumenta la supervivencia porque no tiene el poder ya el macrófago para digerirlo, para, para disgregar en moléculas al bicho mediante las enzimas. Y entonces el macrófago tiene su tiempo de vida, una vez que muere, que o entra en la apoptosis o se destruye, dependiendo, vuelve a liberar al bicho para que éste infecte células del cuerpo o sea fagocitada por otro macrófago que lo va a tener ahí como transportando como en un taxi sin destruirlo. Y entonces de esa manera estos bichos van a estar resiste y resiste. Pero aprovechemos también para platicar que una enfermedad, para que ya se cree una enfermedad como enfermedad crónica, se tienen que pasar muchos obstáculos también de la misma inmunidad para que estos bichos se tornen ahora infecciosos y que tengan capacidad de diseminación. En el caso de la tuberculosis, para que se adquiera la puerta de entrada, va a ser habitualmente vía respiratorio, mediante estos aerosoles de un paciente que está expectorando bacilos. Otro aspira esos aerosoles, entra el Mycobacterium, y Mycobacterium tuberculoso, así como la mayor parte de las infecciones respiratorias, tiende a ubicarse más en su entrada en el pulmón derecho, simplemente por la arquitectura, que el bronquio derecho es más corto, más recto y todo pasa más facilito para el pulmón derecho. Y llega entonces hasta la última parte, la más distante del árbol bronquial. Y entonces hace un foco de neumonitis. Y entonces se instala lo que se conoce como el complejo primario de Ghon. ¿Saben ustedes cuáles son los elementos del complejo primario tuberculoso o complejo primario de Ghon? Este tema lo vamos a platicar luego con más detalle, debido a la importancia, hablando de la morbilidad global, sobre todo con el advenimiento del SIDA, siendo una de las infecciones más frecuentes del SIDA, pues es bastante frecuente, hablando en la población mundial. La vamos a platicar ya más en detalle después. Ahorita quedémonos con que el complejo primario está compuesto por 3 elementos: la neumonitis, que es un foco pequeño de la infección, donde están actuando los macrófagos que no pueden digerir bien a los bichos, pero que ante el estado de un buen sistema inmune del individuo termina limitando la enfermedad y ese foco de neumonitis se termina fibrosando y se hace el nódulo de Ghon. El complejo primario tiene entonces la neumonitis, los bichos se pueden extender con linfangitis y con linfadenitis, pero si el paciente tiene un buen sistema inmunológico, la va a delimitar. Pero ¿qué pasa si sigue recibiendo el contaminante? Y entonces se reinfecta el individuo. Esté con SIDA o no esté con SIDA, esté inmunodeprimido o no inmunodeprimido, algunos individuos van entonces a desarrollar ya a pleno la tuberculosis secundaria o de reinfección. A veces, en pacientes inmunodeprimidos, desde el primer foco de la tuberculosis primaria se puede ya generar la enfermedad tuberculosa. Hablar de enfermedad tuberculosa es ya hablar de un bicho que tiene la capacidad de ir destruye y extendiéndose. Primero localmente en el pulmón, en forma neumónica, bronconeumónica, haciendo abscesos cavitados o cavernas tuberculosas. Puede generar pleuritis, puede dar muchas lesiones pulmonares.
pero luego también se va a extender hacia la circulación linfática o sanguínea vía linfohematógena, dando los cuadros de la tuberculosis miliar con múltiples siembras en diferentes órganos. La tuberculosis en el pasado fue muy estudiada por la gran cantidad de casos que había de tuberculosis y se le conocía cuál era el horario, así se llama, el horario de la tuberculosis, donde se sabe que los pacientes con enfermedad tuberculosa, después de 2 a 6 meses de la infección, de que se genera ya la infección de manera de lo que se llama tuberculosis secundaria, van a mostrar la diseminación miliar. Pasan alrededor de 1 a 2 años para que haya tuberculosis ósea. Pasan alrededor de 5 años para que se haga tuberculosis renal, para que se extienda la enfermedad ahora al riñón. Bueno, pero esto es solamente para despertar como su interés por ir conociendo de cada enfermedad infecciosa. Es bueno que conozcas lo más posible para que hagas una buena práctica médica futura. Si bien hay tanta diversidad de agentes infecciosos, de agentes capaces de producir daño tisular, si hay tanta variación antigénica, es interesante que todos los agentes infecciosos se manifiestan en los tejidos en 5 patrones histológicos de lesión tisular. Unos van a ser con inflamación supurativa, quiere decir que van a dar necrosis por licuefacción con abundantes neutrófilos, una inflamación purulenta, una inflamación piógena, como también se llama. Otros tienen por peculiaridad dar una inflamación mononuclear con muchos macrófagos y con la formación de granulomas. Otros van a dar otros patrones histológicos. ¿Por qué es importante reconocer los patrones histológicos? Porque al momento, en el caso del apoyo con patología, ciertos patrones caracterizan a los agentes infecciosos. Y es bueno también que lo aprendas cuáles son esos patrones de daño tisular. Otros van a ser la reacción citopática citoproliferativa, donde inducen a la creación de neoplasias. Otros son de necrosis tisular muy rápida, grave, rapidísima, que tiene poca inflamación, como ocurre con la gangrena gaseosa o con las infecciones causadas por entamueba histolítica. Y hay otro quinto patrón, que es el de la inflamación crónica, que lleva a la cicatrización, como pasa con el virus de la hepatitis, que termina el hígado en una cirrosis hepática con cicatrización. Bien. Entonces, esto que te explicaba viene en la tabla 8.3 del libro. Y aquí se agrega otro tipo de reacción, un tipo más, que no produce ninguna reacción. Sobre todo esto se ve en pacientes inmunodeprimidos ante ciertos agentes que se caracterizan en pacientes inmunodeprimidos en que no dan ni siquiera respuesta inflamatoria, como pasa con las infecciones de Mycobacterium avium o cuando se trata de ciertos hongos como zigomycosis o mucormicosis. Aquí les quiero hacer notar también algo que como médico debes de tener muy presente. Los cuadros clínicos, hablando de procesos infecciosos, pueden confundirse hablando de qué agente los causa.
Un mismo cuadro infeccioso puede ser producido por diferentes agentes. Ejemplo, erisipela. Erisipela es un proceso infeccioso inflamatorio en tejido subcutáneo. La piel, hablando de la epidermis, esa está íntegra, todo el proceso está de la dermis para abajo. Bien, desde ahí se va a ir extendiendo la infección, como socavando por debajo de la epidermis. Habitualmente, Streptococcus pyogenes es el agente causal o bien también el epidermidis. Sin embargo, el mismito cuadro de erisipela te lo puede dar Klebsiella, Haemophilus, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Moraxella. Bueno, de igual forma, un proceso bronconeumónico va a tener los mismos signos y síntomas de tos, estertores, dificultad respiratoria, por diferentes agentes biológicos. Por eso tienes que prepararte para tener muy claro los principios generales de las enfermedades y tener también muy presente cuáles son los agentes más frecuentes que pueden dar ese cuadro para que sea los primeros en darle el manejo para ese germen, para ese agente biológico. Ya si no cede con el tratamiento penicilínico, pues entonces es porque se debe a alguna otra variedad de bicho. Ahora, visto ahora de otra manera, ve cómo son los malditos bichos estos, todos los agentes infecciosos. No tienen palabra de honor. Porque también no todo agente infeccioso te va a dar el mismitito cuadro clínico. Ejemplo, Staphylococcus aureus, hablando de lesiones en la piel, no estamos hablando de otras partes del cuerpo. En la pura piel, Staphylococcus aureus te puede dar desde que los granitos de acné se vuelvan purulentos a que te dé el cuadro clínico llamado impétigo, caracterizado por lesiones ulcerativas que van a estar supurando material seroso, que se hacen con costras melicéricas y que afecta especialmente alrededor de los orificios naturales del cuerpo, las narinas, alrededor de la boca. Pero también Staphylococcus aureus se puede manifestar en la manera de abscesos cutáneos formando un forúnculo, o puede manifestarse como una ectima, que son lesiones diferentes a estas, con ulceración, con bordes elevados, que tardan en sanar, que se hace mucho tejido de granulación, o se puede presentar como el síndrome de la piel escaldada, con grandes debridamientos, desprendimientos de epidermis. Entonces, ¿qué quiero con esto, en esta introducción, que lleves muy presente? Enfrentar a las enfermedades infecciosas requiere de altos conocimientos. Trata de aprender lo más que puedas, porque las vas a tener es pan de todos los días en la consulta médica. Mira, aquí un ejemplo de Streptococcus pyogenes. Pues te puede dar erisipelas, te puede dar lenguas aframbuesadas, te puede dar cuadros que hasta parecen lesiones exantemáticas virales. Entonces, tienes que prepararte a conocer muy bien cómo son las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades. En la tabla esta del libro te vienen pues varias de las enfermedades bacterianas, cuáles son las manifestaciones más comunes para ciertos agentes bacterianos. Tienes la otra tabla de cuáles son las manifestaciones o la ubicación de lesiones para diferentes tipos de virus. Bien, entonces darle una buena leída a esto
Trata de empaparte lo más que puedas de este conocimiento. Hablando de virus, a partir de que hay virus DNA, hay virus RNA, ya te tocará el volver a repasar cuáles virus pertenecen a cada uno de estos grupos. Lo que toca en anatomía patológica es que te familiarices con lo siguiente. Si no vemos bacterias en un estudio microscópico o en una biopsia de pulmón, por ejemplo, o en una biopsia de tejido, a veces los virus no son visibles en la microscopía óptica, la microscopía habitual. Se requiere en muchos casos la microscopía electrónica para poderlos visualizar. Sin embargo, hay muchos virus que a la simple observación microscópica se hace fácilmente el diagnóstico. Pongamos, por ejemplo, virus de sarampión. El virus de sarampión, sobre todo en las etapas primarias, cuando apenas va infectando inicialmente los tejidos, los lleva rápidamente a la formación en algunas de estas células infectadas, a que se hagan células multinucleadas que tienen por peculiaridad que la cromatina de los núcleos se va a la periferia y quedan unas inclusiones centrales de color rojizo. Estas se llaman células de Warthin-Finkelstein. Dicho de otra manera, algunos signos microscópicos son diagnósticos para ciertas enfermedades. Estas células con estas inclusiones rojizas, pequeñas, o núcleos que no son de gran tamaño, son propias del sarampión, de la rubiola. Bien, pero veamos qué pasa en cuanto a dónde las vamos a identificar y que pudiéramos hacer un buen diagnóstico relativamente rápido. ¿Cuáles son las lesiones iniciales del sarampión? ¿Dónde empiezan las primeras lesiones visibles, diagnosticables del sarampión? Creo que son en el rostro o los brazos. Según yo, empiezan por las máculas. Las exantema maculopopular empiezan en lo que es, retroauriculares, y de ahí se va extendiendo a la cara, cuello, al tórax y por último extremidades. Ajá, sí. O sea que son centrífugas. Son las manchas de Koplik. Eso, la primera lesión va a ser las manchas de Koplik del chamaco, porque generalmente son en niños, más frecuente. En la infancia son de las enfermedades exantemáticas de la infancia. Y tiene 39 grados centígrados y fiebres altas desde su inicio. Lo llevan a consulta y bueno, pues tiene fiebre, pues vamos a revisarlo. Estamos buscándole amigdalitis, pero ¡wow! Encontramos en la mucosa de los carrillos, de las mejillas, en la parte interna, observamos estas lesiones blanquecinas, las manchas de Koplik. Bueno, pues estas manchas de Koplik tienen muchas de esas células de Warthin-Finkelstein. Ya después le dices a la señora, señora, parece que le va a dar sarampión a su niño. No, pues si no tiene lesiones en la piel, mañana le aparecen. Y ya despuesito aparecen las lesiones. Y en enfermedades exantemáticas es importante que puedas hacer esas diferencias. Hablando del sarampión, son pápulas pequeñas, muy pequeñas, que van siendo confluentes y forman estructuras así como rosetoides, que inician en las regiones centrales del cuerpo, también detrás de las orejas, pero sobre todo desde el tronco se van a extender luego hacia las extremidades. Y se parecen mucho a las de la rubiola, nada más que la rubiola se acompaña de grandes adenomegalias dolorosas. Pero ojo, chicos, no es lo mismo
el comportamiento de las infecciones bacterianas que el comportamiento de las enfermedades virales. Las enfermedades bacterianas, para poner un ejemplo, le da a un paciente una erisipela en las piernas. No por eso va a tener problema en el pulmón o no va a tener problema en otras partes del cuerpo. Ahí está local el problema, a menos que haga una septicemia. Sí, ya es otro boleto. Las enfermedades virales son sistémicas. Entran por cualquiera de las puertas de entrada, a excepción de ciertos virus, en especial que el virus del papiloma, que nada más se mantiene localizado en la piel. Pero hablar de otras enfermedades virales es hablar de enfermedades sistémicas. El niño con sarampión, pues lo que vemos afuera, nos debe traducir lo que le está pasando en el pulmón, en el páncreas, en el hígado, en todos lados, para que así podamos estar atentos a cualquiera de las complicaciones que se presenten. Aquí tenemos, este fue uno de los casos de 1990, cuando hubo una enorme epidemia de sarampión aquí en Tabasco, que los niños lactantes pequeños, no se los llevó a muchos de ellos a la tumba por la gran extensión de las lesiones generales que tenía. Otro de los bichos que se pueden identificar, que se logran identificar a la microscopía habitual, son los de las familias herpes virus y citomegalovirus incluidos, en donde las inclusiones virales ahora son más grandotas y son de color magenta. Son muy grandes, mucho más grandes las inclusiones, se llaman cuerpos de Caudrae tipo A o tipo B. Entonces, en herpes, en citomegalovirus, vemos este tipo de inclusiones. Esto nos ayuda también luego también a la complicación de que dependiendo de la edad, dependiendo de ciertas condiciones especiales del huésped, van a ser los cuadros clínicos. Ejemplo, en el herpes. El herpes, si hablamos del herpes en la vida adulta, o tienes el herpes que sale como los fuegos bucales, o tienes el herpes genital con las lesiones ampollosas, vesiculosas. Pero el herpes, si se adquiere en la vida prenatal, los pacientes van a nacer con una diseminación herpética por todos lados. Desde las lesiones de la piel van a tener neumonías, el pobre neonato, donde la transmisión fue vertical, la manera de transmitir de la placenta hacia el bebé, de la infección materna al bebé. Pero es diferente si ocurre la infección que nace, si no la adquirió antes del nacimiento, sino durante el parto, porque la madre tuvo que tener o herpes ocular o va a tener herpes en la piel con vesículas. Si es en la etapa prenatal, el herpes es capaz de producirte también malformaciones congénitas. Citomegalovirus. ¿Ya tradujiste la palabra citomegalovirus? Cito grande, mega, citocélula, mega grande, célula grande en relación al virus. Y es que citomegalovirus, esa es su característica, lleva a que la célula infectada aumente importantemente su tamaño comparativamente con todas las células adyacentes que no están infectadas. Aquí vemos, por ejemplo, esta comparación, el tamaño de estas células con el tamaño de la célula infectada en el citomegalovirus. Además, la gran, enorme inclusión intranuclear que presenta son características muy propias del citomegalovirus. Aquí podemos ver diagnóstico de camión. ¿Qué diagnóstico tenemos aquí? Rápido, ¿quién dice yo?
se me presenta este chiquillo así, entra al consultorio con esas lesiones y ya haces el diagnóstico luego. ¿Qué diagnóstico es? Varicela. Muy bien. Varicela, entonces se caracteriza porque son lesiones aisladas que empiezan como pápulas, se vuelven vesículas, luego se hacen pústulas, evolucionan cada una de esas lesiones a pústula, luego se rompe y hay costras. Y entonces estas lesiones empiezan en la cabeza, en la piel, el cuero cabelludo, luego se van a la frente, luego se extienden y luego van entonces al revés del sarampión. Primero van de la periferia hacia el tronco. Y va el día 1 y hay unas pápulas pruriginosas, porque como son pruriginosas. Y al segundo día aparecen otras pápulas, pero las primeras ya están en el estadio de vesículas. Y al tercer día, las vesículas se hicieron pústulas, pero siguen apareciendo otras pápulas. Así que para el cuarto o quinto día, ya podemos observar lesiones en todos los estadios de evolución. Unas pápulas, otras pústulas, otras vesículas, otras costras. Bien, bueno, pero ¿cómo cambia el cuadro? Cuando eso pasó cuando era infante el individuo. Pasan muchos años, llega a los 60 años y ¡zum! De la nada aparece ahora una segunda manifestación de esa enfermedad, porque el virus quedó en un reservorio ahí estancado en los nervios costales, y entonces a los 60 años reaparece, pero ahora con otro cuadro clínico, que es el herpes zóster, donde las lesiones se distribuyen siguiendo la orientación de un nervio costal, solamente afectan un hemicuerpo, se pueden extender así en todo el trayecto tóraco-abdominal, generalmente los más bajos en el tórax, causando ahora también una neuropatía que puede ser crónica, con dolor costal intenso por muchos años. ¿Conocen ustedes qué es el TORCH? ¿A qué le llamamos grupo TORCH? ¿No han oído hablar del grupo TORCH? ¿Alguien? ¿No? No, yo no, doctor. ¿Willebardo? ¿No? Sí, bueno, lo que he oído hablar, porque bueno, me había tocado exponer un poquito más sobre ese tema, era que son todas estas patologías que son de origen congénito, que son transmitidas al bebé. Por ejemplo, a mí me toca hablar sobre el toxoplasma, que pues es una patología que pues, es transmitida por un agente pues, etiológico, ¿no? Que es transmitido de la madre al bebé, y de hecho puse un caso clínico pues, de transmisión congénita de un bebé recién nacido con toxoplasma. Gracias, Willebardo. Bueno, sí, TORCH es un acrónimo para hablar de un grupo de individuos que tienen infecciones de transmisión vertical. Quiere decir que es una transmisión en la vida intrauterina de una infección materna que le pasa al bebé y que se manifiesta desde la etapa de recién nacido, donde la T, toxoplasma, O, otros, R, rubiola, C, citomegalovirus, H, herpes. Dentro de los otros están sífilis, chagas, hepatitis con más frecuencia. Bien, ok. Miren, aquí en esta imagen vemos una bonita foto de un citomegalovirus, una célula con infección por citomegalovirus, con su gran inclusión intranuclear, que le da el aspecto que se conoce como ojo de buey, ojo de venado. Angélica. Justo eso le iba a mencionar, doctora, que
También se le conoce como ojo de búho. No, de búho no, la de ojo de tecolote visco, de búho, esa es la célula de Hodgkin. Ok, gracias. A esta se le conoce más como ojo de buey. Sí, también, pues es que depende de la gente, ¿no? Pero ¿a poco no se parecen a los ojos de venado, verdad? A esas semillas que le llaman ojos de venado también. Bueno, citomegalovirus es de los que son bien inductores de malformaciones congénitas. Quiere decir que todas estas enfermedades van a afectar a los tejidos tanto con destrucción como la posibilidad, sobre todo de las enfermedades virales, de condicionarles malformaciones congénitas. En el caso de citomegalovirus, por ejemplo, fístulas traqueosofágicas, aplasias del hueso radial, cardiopatías, rubiola, por excelencia, cardiopatías y microftalmias, y así. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Sífilis, dentro de los otros, sífilis, ¿en qué se caracteriza? No es lo mismo la sífilis adquirida en la vida adulta, en donde la sífilis primaria se caracteriza por el chancro en los genitales, lesiones ulceradas. Medio, ya parece que curan, luego pasa el tiempo y entran a la fase de sífilis secundaria, otra vez con lesiones ahora desperdigadas fuera de los genitales. Y luego pasan a la forma de la sífilis terciaria varios años después, dando hasta aneurismas aórticos. Pero en el caso de las enfermedades grupo TORCH, la sífilis, tiene otro cuadro clínico muy peculiar, en donde las lesiones se van a observar en las palmas y plantas de los pies como lesiones ya sean descamativas o ya sean ulcerativas. Otra característica muy propia es que estos niños comienzan a tener rinorrea purulenta que ulcera rápidamente la piel alrededor de las narinas. Si vemos estos signos, pues podemos hacer rápidamente en un niño recién nacido. Hablar recién nacido quiere decir entre el que nace y el primer mes de vida. Bien, en un niño recién nacido estas lesiones nos hablan de sífilis congénita. Dentro de las otras enfermedades en la que nos platicaba Willebaldo, pues no le tenemos precaución al hecho de tener a nuestras mascotitas gato. Y hay que acordarse que el gato es el reservorio, el huésped obligado de el toxoplasma, este parásito, que va haciendo su división binaria en el intestino del gato, y luego el gato hace popó y tira los quistes, y luego esto, si el ganado los come, se infecta el ganado y toxoplasma se va al tejido muscular. Así que comemos bisteces de vaquita o de cerdito, y si no está bien cocinada la carne, entonces puede ser ingerido por el ser humano y adquirir enfermedad de toxoplasma. Pero en la vida adulta, toxoplasmosis puede pasar inadvertida la enfermedad, o puede presentarse como un rash y así de poco tiempo y desaparece. Un cuadro inespecífico, febril y de corto tiempo, o no da nada de sintomatología, aunque el paciente tenga en los músculos quistes de toxoplasma o en el corazón. Imaginemos que una mujer que está embarazada ingiriera los quistes de los ositos del toxoplasma porque no lavó bien las verduras. Pues ella no le va a pasar gran cosa, pero a su bebé, en esa transmisión placentaria, toxoplasma le va a causar grandes problemas, dirigidos en especial al sistema nervioso central, dando un cuadro de meningoencefalitis grave con grandes destrucciones de parénquima cerebral. La meningitis, que es de predominio basal, lleva
al cuadro típico de la toxoplasmosis congénita, que es la hidrocefalia. En estos tejidos infectados, pues vamos a identificar a todos los quistes con esos taquizoitos del toxoplasma. La tríada típica de la toxoplasmosis congénita, llamada tríada de Sabin, se caracteriza por corioretinitis. La retina va a tener lesiones por toxoplasma, la hidrocefalia y calcificaciones intracerebrales. También toxoplasma puede infectar en el bebé, el corazón, el hígado, otros tejidos, pero por excelencia este va a ser los datos diagnósticos más claros. Aquí vemos un caso con una marcadísima hidrocefalia, con la meningitis basal, demostrada microscópicamente los quistes de los taquizoitos. Pueden hacer muchas lesiones desperdigadas en el encéfalo. Algunos hablan de la tétrada de Sabin, agregando convulsiones, y la otra C de cabezón en lugar de hidrocefalia. Bueno, pues esto nos puede ayudar al diagnóstico de toxoplasmosis. Sí, Willebardo. Sí, de hecho, por ejemplo, creo que también eso se ve, o sea, tiene similar triada el citomegalovirus, que de hecho sería uno de los diagnósticos diferenciales con toxoplasma, porque también recuerdo que tiene estas calcificaciones. Nada más que al momento de hacer, estas calcificaciones en el toxoplasma van a ser intraparenquimatosas, y las del citomegalovirus van a ser periventriculares. Ventriculares, exacto. Así es. También citomegalovirus se caracteriza por lesiones cerebrales. Casi todos los casos de TORCH van a ser niños prematuros o niños a término pero de bajo peso al nacimiento. Casi todas las enfermedades del grupo TORCH se van a acompañar de hepatoesplenomegalia. Es otro de los datos importantes a considerar. En el caso de rubiola te puede llevar a microftalmia, a catarata congénita, cardiopatías, que son los signos más propios, pero no te va a dar las lesiones. Hablando de la rubiola congénita, no vas a ver los exantemas propios de la rubiola. Las manifestaciones de estas enfermedades, por eso es un grupo especial, tienen manifestaciones diferentes a lo que es la enfermedad que se adquiere después del nacimiento. ¿Bien? A ver, acá esto ya. Entonces, bueno, nada más, damas, cuidado con los gatos si piensan embarazarse. Señores, también, si tienes mascotas gatos, pues cuidado. Si tu esposa va a tener un bebé, ¿no? Sí. Otro capítulo, sí, Aurora. Doctora, y por ejemplo, si hay una lesión por toxoplasmosis en un paciente adulto en el ojo y eso, en algún momento se quita, o sea, aunque lleve tratamiento y eso, o se vive con eso toda la vida. Y no, ya una vez que se hace una corioretinitis, ya te destruyó una parte de la retina. Pero, por ejemplo, si está en la periferia. Pero entonces ya no, pero ¿cómo? Ajá, en la periferia, ¿qué, mi amor? En la periferia, o sea, de lo que es, creo que la retina, es que no recuerdo muy bien, es que yo tengo... El limbo. Vamos a decir, limbo, ¿no? Ajá, yo tengo un amigo que empezó con que no veía bien de un ojo, veía borroso. Entonces, la verdad es que nadie le hizo caso, pero ya después fue tanto de que sí era verdad que fuimos al doctor, yo lo acompañé. Ajá. Y pues ya lo empezaron a revisar y eso, y al final después de hacerle estudios y eso, de hecho creo que hay un estudio específico para toxoplasmosis, se lo hicieron y eso, y después de hacerle la valoración, la oftalmóloga y eso, salió que pues sí tenía una lesión, una uveitis, creo, no recuerdo muy bien, por toxoplasma. Pero mi pregunta es, yo le he preguntado cómo sigue y eso, y él dice pues que está bien, pero realmente no sabe si es que se acostumbró ya. Se acostumbró. Ajá,
Sí, ya se acostumbró su y por vista ejemplo, de no ver bien. y por ejemplo, eso por ejemplo puede tener un estadio avanzado, o sea, de que se expanda la enfermedad con el paso del tiempo y por ejemplo se puede transmitir por vía sexual y eso, o aunque tenga tratamiento, se queda se estabiliza la enfermedad, o sea, ya no avanza. Toxoplasma es de la vía oral, ¿sí? La adquisición. Y bueno, habrá pocas condiciones en que se pueda transmitir de otra manera. ¿Sabes qué es lo que en un momento dado preocuparía? ¿Te acuerdas que platicábamos? Toxoplasma generalmente en la vida adulta, si se adquiere la infección en la vida adulta, y hablo de infección, aunque es un parásito, pero es infectante en los tejidos, ¿sí? Generalmente, a veces incluso pasa desapercibida la enfermedad, pero así como vimos en los pacientes recién nacidos por vía de transmisión vertical, el otro problema es el paciente con inmunodeficiencia, ¿sí? Porque ahí toxoplasma te va a dar las lesiones muy parecidas a lo que ocurre en el recién nacido. Te va a dar corioretinitis, te va a dar problema neurológico y son de las enfermedades que aquí aprovecho para poner de una vez la lista de las enfermedades oportunistas conocidas o más frecuentes en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y entre ellos tenemos precisamente a toxoplasmosis, encabezando una de las principales lugares de frecuencia de las infecciones oportunistas en el SIDA, ¿sí? Entonces, mucho va a depender de esta condición. Si es un paciente con SIDA, toxoplasmosis va a ser hepatomegalia, esplenomegalia, va a dar arritmias cardíacas por la cantidad de quistes que se puedan hacer en el corazón, te va a dar problema neurológico, se va a extender, sí, también se va a extender más. Entonces, va a depender mucho, insisto, en cada uno de los pacientes por las propias condiciones del huésped para el comportamiento que muchos agentes infecciosos vayan a tener. ¿De acuerdo? No sé si contesté tu pregunta, Aurora. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, ahora, hablando de entonces, no dejes de poner también en tu síntesis un recordatorio de cuáles son las enfermedades conocidas o llamadas oportunistas que afectan con más frecuencia a los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Sí, criptosporidiosis, pneumocystis carini, cándida, criptococos, coccidioides, cistoplasmosis, tuberculosis más otras micobacteriosis, nocardias, salmonelas diseminadas, citomegalovirus, todos, imagínate, pobres, cualquiera de estos bichos pueden arrasar con ellos. Entonces, no dejes de, tal vez no traduzcas todas las tablas, pero por lo menos un buen recordatorio de cuáles son las enfermedades que son muy propias para los pacientes con SIDA, ¿sí? Entonces, hablar de un individuo que tenga neumocistis, ahora llamado Giroveshi, antes era neumocistis carini, o que tenga Cryptosporidium, hay que hacerle la prueba considerando que se trata de un SIDA, ¿sí? Hasta no demostrarse lo contrario. Neumocistis es una enfermedad muy peculiar. En clínica, pues vas a ver todos los aspectos de los signos, los clínicos que se presentan. Pero acá en esta materia es importante aprender qué caracteriza a esa enfermedad, cuáles son los cambios morfológicos. Eso es lo que te vas a llevar del curso de patología. Neumocistis en el microscopio óptico de rutina. Cuando lo tiñes con tinciones habituales, hematoxilina y eosina, no se ve.
Se ve algo así como ocupado el espacio alveolar por un material de un color rosado pálido que parece que tiene muchos agujeritos, dando un aspecto como de un material espumoso, como si fueran espumitas. Se requiere tinciones especiales para poder demostrar, ahora sí, ya al bicho con tinciones de plata. Hablar del SIDA, dentro de las enfermedades del SIDA, recuérdate que tiene que ver con enfermedades infecciosas. Hay virus en los pacientes con SIDA que inducen a las neoplasias. Está el virus del sarcoma de Kaposi, en donde estos pacientes con inmunodeficiencia humana, aparte de su virus de inmunodeficiencia humana, pueden infectarse con el virus del SIDA, del Kaposi, donde te va a dar una lesión muy parecida a los angiosarcomas, lesiones vasculares de un cuadro histológico parecido a los angiosarcomas. O pueden dar linfomas o pueden dar otras variedades de neoplasias, son más susceptibles a presentar otras neoplasias. Mira, aquí hay una imagen para la diferencia de los aneurismas aórticos, el típico aneurisma sifilítico. ¿Cómo cambia? Un agente bacteriano te puede llevar a un cuadro, hablando de la sífilis terciaria, que sea un aneurisma de las primeras porciones de la aorta, a diferencia de los aneurismas por aterosclerosis que son en la aorta inferior. Sin embargo, déjame ver dónde está. Ah, ya se me pasó. Bueno, ahorita lo regreso, ya lo desordené. El cuadro de la sífilis congénita, pues ya vimos que era muy diferente. Yo quiero que te intereses en conocer los aspectos, los signos claros. Por eso te llevo a que hagas este tipo de trabajos que vas a exponer, en donde precises los signos más relevantes de cada una de las enfermedades, ¿sí? Que si el tétanos, que si los espasmos, en donde el cuerpo se arquea, o la risa sardónica, que parece que están riendo y es por espasmos de los músculos maceteros, que es diferente también en parte, o que es un cuadro parecido a lo que ocurre con los bebés también de tétanos neonatal, cómo puede llevarte hasta las fracturas de la columna vertebral por los espasmos musculares. Hay enfermedades donde el signo, cuando se te anuncia una determinada lesión, te dice qué bicho se trata. Ejemplo, si hablamos de una colitis pseudomembranosa, ese colon está cubierto, lo ven endoscópicamente, y resulta que además de estar inflamada la mucosa, eritematosa, congestiva, puntillo hemorrágico, está cubierta con lo que parecen membranas, la colitis membranosa o pseudomembranosa. Ya sabes qué bicho es. Ya puedes decir, pues es Clostridium difficile, que es el bicho que se caracteriza por presentar este tipo de lesiones de estas colitis. En pacientes, ¿cómo cambian los cuadros? Una cosa es la clamidia, en esa vía de transmisión sexual, las lesiones que puede causar, tanto linfogranuloma, presentándose como linfogranuloma venéreo. Pero si el bebé adquiere al momento del nacimiento la clamidia, entonces va a dar un problema ocular. ¿Y cómo cambian los cuadros clínicos dependiendo a veces de la condición del huésped, del estado especial del huésped? Aquí vemos una imagen en donde a veces el diagnóstico se hace de una manera bien sencilla. Un paciente
Imaginemos un paciente con SIDA, un paciente con SIDA que tuviera lesiones neurológicas, que tuviera convulsiones o problemas de, que nos anuncie que tiene un problema del sistema nervioso central, meningismo, convulsiones, diplopias, yo qué sé, varios signos. Bueno, que puede ser toxoplasmosis cerebral, pues puede ser citomegalovirus que le esté pegando al cerebro, puede ser muchas cosas. Le toman líquido cefalorraquídeo y dentro del protocolo habitual a los pacientes con SIDA con problemas neurológicos de tipo infeccioso, se les hace la prueba de la gota de tinta china. Se le pone entonces gotas de líquido cefalorraquídeo en un portaobjetos, una gota de tinta china, y entonces de esa manera se evidencia criptococo, estas grandotototas levaduras que se ven así en un halo, porque todo esto que está blanco es la cápsula del criptococo. ¿Sí? Hay que cuidar, por supuesto, los patrones en pacientes inmunodeprimidos en los que no hay reacción inmunológica. Quiere decir, en el caso de la inflamación aguda no hay migración de neutrófilos o de macrófagos y dejan que los bichos crezcan libremente. Hay poca respuesta inflamatoria para controlar la infección. Ejemplo, la cigomicosis. La cigomicosis, si el paciente inmunodeprimido adquiere este bicho que no es común para los demás, estamos protegidos contra este bicho, no crece, pero en el paciente inmunodeprimido te hace lesiones rápidamente progresivas, ulcerativas. Si entró por la nariz, mal negocio, puede ir perforando hasta los huesos de la base del cráneo y penetrar al cerebro o a la órbita. Entonces, va a depender mucho del paciente, también el bicho, cómo se va a comportar, el patrón de necrosis que se presente. Veamos un ejemplo en donde a veces el encontrar un bicho te lleva al diagnóstico. Ejemplo, fibrosis quística, enfermedad autosómica recesiva, que está dada por una falla genética donde no se crea adecuadamente la proteína que regula ese conducto del canal del cloro para que entonces todas las glándulas del cuerpo, las secreciones de glándulas corporales exocrinas y exocrinas son muy espesas. Estos pacientes con fibrosis quística, si no se piensa en el diagnóstico, porque tienen muchos cuadros de respiratorios, de problemas de respiratorios frecuentes. Estamos hablando a cada rato bronconeumonías, traqueobronquitis, etc. Va a pasar el tiempo en que no se haga el diagnóstico, nada más se da como pasa en la medicina, llegó otra vez con bronconeumonía. Si no atamos cabos de un paciente que esté con cuadros repetitivos de problemas respiratorios, se nos va a ir el diagnóstico. ¿Alguien levantó la mano, Fernando? Creo que levantaste la mano. Sí, pero sin querer. Bueno, ok. Y luego, pues a veces estos pacientes, debido a esas secreciones espesas, también pueden presentar problemas de páncreas, de ahí el nombre de fibrosis quística, porque se hace una pancreatitis crónica que lleva al paciente a tener diarreas todo el tiempo, sobre todo esteatodiarreas, diarreas con alto contenido de grasa. Imaginemos que, alguien le llame la atención y que, oye, ya es como el tercer cuadro bronconeumónico en 2 años, a cada rato los hace. A ver, vamos a mandarle un cultivo de expectoración.
y sale Pseudomonas aeruginosa, pues entonces este hallazgo de encontrar este agente en un individuo que adquirió un proceso infeccioso pulmonar de la comunidad, quiere decir que no haya sido en hospital y que no sea por estafilococcus, por hemófilos, por estreptococos, por otros agentes, sino por Pseudomonas aeruginosa, este hallazgo te lleva a pensar en el diagnóstico de fibrosis quística, porque es el germen que por excelencia se va a cultivar en estos pacientes. Diagnóstico, rápido. Rápido. Recién nacido con estas lesiones. Diagnóstico. Y cómo temen. Si la acabamos de ver, chavos. Erisipela, doctora. ¿Cuál? Erisipela. No. Lesiones en palmas y plantas de los pies escamativas que parece que se le levanta la epidermis. Sífilis congénita, claro, ya después aparecerá la rinorrea purulenta. Los casos, entonces, cada paciente, por eso les muestro varios casos, va a ser puede ser muy diferente para una misma enfermedad, pero mantienen los mismos signos especiales. Pero mira, imaginemos que estos pacientes sobrevivieron. Ya se les acabaron sus lesiones, es más, les dieron tratamiento, ¿sí? Hay su penicilina, listo. Pero estos individuos no se van a salvar de presentar los estigmas de la sífilis congénita. Pasará el tiempo y cuando ya tengan la dentición, van a tener sus dientes aserrados, van a tener su nariz en silla de montar, van a tener neuropatía crónica. El capítulo que estamos revisando también te incluye este apartado de las enfermedades emergentes y las reemergentes. ¿Qué son las enfermedades emergentes? ¿Qué se entiende por enfermedades emergentes? Ángel. Las enfermedades nuevas que van surgiendo, ya no el COVID, o sea, por ejemplo. Exacto, emergentes, emergen por primera vez, como el COVID. Entonces, cuando oímos enfermedad emergente, es la enfermedad que no conocíamos que hubiera y que ahora aparece como nueva. Y reemergente, aquella enfermedad que se conocía antiguamente, que parecía que se estaba erradicando o se había erradicado y que vuelve a aparecer. A eso se le llamará reemergente. Ejemplo, el virus del ébola fue conocido en 1977. Aquí era una enfermedad emergente. Pasaron años y hubo un periodo donde parecía que se estaba erradicando el virus del ébola, pero en el 2014 otra vez un montononón de casos allá en África se volvió otra vez se consideró una enfermedad reemergente. Y así sucesivamente. El SIDA, antes de la década de los 80 no se conocía el SIDA o el virus de la inmunodeficiencia humana. No había casos de SIDA antes de 1980, por lo menos bien documentados. Viene a aparecer en esta década de los 80 y ya se quedó. Bueno, pues así como estas hay otras enfermedades que se consideran reemergentes. La tuberculosis es una enfermedad que se consideró también reemergente. Después de la campaña de vacunación en la mitad del siglo pasado, bueno, hasta 1980 en que empieza el SIDA, pues la tuberculosis ya prácticamente estaba erradicada en una gran parte del mundo. Ahora que regresa con el advenimiento del SIDA, habiendo otra vez un despunte hacia arriba de la enfermedad tuberculosa. Bueno,
parásitos. Te recomiendo que hagas lo mismo, de revisar, de refrescar tus conocimientos en bacteriología, en micología, en parasitología. ¿Cuáles son la clasificación de los parásitos? ¿Cuál es la clasificación de parásitos? ¿Quién me la dice? ¿Qué son los protozoarios? ¿Cuáles son los protozoarios, jóvenes? Los parásitos unicelulares, de los cuales tenemos amibas, criptosporas, tricomonas, el plasmodium, tripanosomas, leishmanias, toxoplasma. Todos estos son unicelulares. ¿Cuáles son los nemátodos? ¿Cuáles son los platelmintos? Bueno, dale una refrescada a estos conocimientos que ya tuviste que haber adquirido anteriormente. Y ya a través de los casos que van a ir presentando tus compañeros, seguiremos abordando hoy y platicando más de estos agentes. Bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Pero a verlos interesados